Recuerden que deben darle a aceptar. Hermano Manuel, Sí, bendición. gracias. Ya, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla para la presentación. Creo que ahí está. ¿Se ve bien? ¿Alguien que me confirme? Ya, estamos listos. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir su palabra. Bueno, el tema de esta tarde tiene que ver con, bueno, el título lo dice, la otra cara del pecado. Cuando hablo de la otra cara del pecado, me refiero literalmente a las cosas que nos llevan a pecar. Y no necesariamente el pecado en sí, sino las cosas que están un paso antes de pecar. Bueno, para ir comenzando, este tema también lo compartí con los juveniles hace como una semana atrás. Se basa solamente en un versículo, que es 1 Corintios 10:23, solamente el versículo 23, que voy a dar lectura nuevamente para que tengamos claro cuál es. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Antes de comenzar, quería contarle una breve historia, a modo de introducción, que se trata de una joven cristiana que un día le dijo a su padre, le pidió permiso si podía él llevarla a una fiesta. Si le daba permiso para llevarle a una fiesta, lo que hoy día conocemos los jóvenes aquí en Chile, el carrete, el famoso carrete que muchas veces se le llama así vulgarmente. Bueno, el papá, como también era cristiano, se negó ante la petición de su hija, naturalmente. Pero como la hija le insistió y le dijo, papá, déjame ir, si no voy a hacer nada malo, no voy a tocar nada, solamente voy a estar con mis amigos, voy a mirarnos. El papá finalmente accedió. De camino al centro de eventos donde se iba a realizar la fiesta, el papá le dijo a su hija, que a propósito llevaba un hermoso vestido blanco, que si podían pasar primeramente por la mina donde él trabajaba. Pero la niña al tiro le dijo, pero papá, no, mi vestido blanco se va a manchar. El papá le dijo, no, tranquila, no te va a pasar nada, tú no vas a tocar nada. Una vez que entraron y salieron de la mina, pasó lo que tenía que pasar. El vestido de la joven estaba completamente manchado. Papá, dijo la niña, mi vestido blanco está completamente sucio por el carbón de la mina. Y eso que yo no toqué nada. Así igual, le dijo el papá, en las cosas del mundo vas a manchar tu testimonio, tu vida cristiana y tu corazón por el ambiente del pecado, aunque solo estés mirando. Bueno, esta era la introducción. Este tema se divide en dos partes. Una primera parte es la siguiente, que vamos a responder a esta pregunta y analizarla. Dice, ¿puede un hijo de Dios darse ciertas libertades? Y para eso lo descomprimí en tres subpuntos. El primero es precaución ante el mundo. Bueno, cuando no había pandemia, nosotros sabemos que teníamos muchas libertades de ir de un lugar a otro sin pasar un documento, que nos pidieran algún documento en específico. Llegada la pandemia, ahora se nos exigen ciertas condiciones para desplazarnos, ya sea dentro de Chile o ir a otro país. Pongámonos en el caso hipotético que se nos da la opción de ir a un país que siempre quisimos conocer. Cuando llegamos a ese país, nosotros automáticamente pasamos a ser extranjeros, porque estamos en ese lugar, pero no pertenecemos ahí. Bueno, así también, la Biblia, a nosotros, los hijos de Dios, nos llama extranjeros en este mundo, porque nosotros estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo. Y como buen extranjero, en un país desconocido, uno anda con precaución. ¿Precaución a qué? A no perdernos, porque no conocemos aquel lugar. Y vamos a revisar en Primera de Pedro 2:11, donde se nos habla de este tema, para que vayan acompañándome con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Voy a darle lectura, dice así. Amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, en este versículo, en un comienzo se nos aluda a nosotros como extranjeros y peregrinos. Y después habla de que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, aquí, nosotros, la precaución es siempre estar a abstenernos del pecado, de las tentaciones que nos van
nos van a atacar siempre, constantemente. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar tan precavidos? ¿Por qué y para qué? Esa es la pregunta muchas veces que se nos puede venir a la mente. Y la respuesta también la encontramos en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, para que también vayan acompañándome con la lectura, vayamos revisando cada versículo. Esta tarde van a haber muchos versículos. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, aquí la Biblia nos muestra otra cara de Satanás, porque sabemos que Satanás es astuto. Nuestro enemigo espiritual es astuto, muy astuto. Pero aparte, se ejemplifica aquí en este pasaje como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién anda buscando a quien devorar? Principalmente a los hijos de Dios, a los que siguen a Cristo. Anda buscando desviarlo del camino de la fe. Por lo tanto, es muy importante estar atentos al ataque de Satanás, precavido y no relajarnos en este mundo. Por lo tanto, esa es la primera conclusión a este primer subpunto. Siempre estar en precaución y en alerta al ataque de Satanás. El segundo subpunto dice acá, huir del pecado. Nuestra vida, como dije, constantemente, nuestra vida espiritual va a estar constantemente bombardeada por el pecado. Satanás no va a descansar ningún día en querer hacernos caer de alguna manera y que nos alejemos de Dios. Pero en la Biblia encontramos dos ejemplos en cuanto a huir del pecado. Tenemos un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Empecemos por el negativo. Tenemos el caso de Sansón. Yo sé que muchos aquí conocemos a Sansón, un hombre muy fuerte físicamente, que uno diría, a este hombre no le entran balas en absoluto. Pero él, en una ocasión, cometió un gravísimo error que muchas veces nosotros lo hacemos, que es confiar en nuestras propias fuerzas. Él confió en sus propias fuerzas, él obviamente era fuerte físicamente, pero espiritualmente demostró que no era así. Para eso vamos a ir a 1 Corintios 10:12. Veamos qué nos dice 1 Corintios. 1 Corintios 10:12. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es un versículo muy preciso, podría decir yo, muy directo, que muchas veces uno como cristiano puede caer en el error de decir, no, yo estoy firme con Dios, yo le sirvo a Dios, trabajo en la iglesia, tengo X cargo en la iglesia y siempre estoy activo. Pero por eso me puedo dar cierta libertad de quizás ir a un lugar total, a mí no me va a pasar nada porque como estoy bien con Dios, a mí nada me puede derribar. Pero aquí este versículo nos deja en claro, nos quiere dejar una enseñanza de que nosotros, si creemos que estamos firmes, estemos precavidos a no caer, no nos confiemos, no, yo estoy firme, no me va a pasar nada, porque si no vamos a ser como Sansón. Sansón se confió en su fuerza, dijo, no, yo estoy bien, soy fuerte, a mí nada me va a pasar, y coqueteó con el pecado. Aquí en la Biblia se puede concluir que él coqueteó con el pecado, no huyó del pecado, claramente, no estuvo atento y se relajó. Y eso muchas veces a nosotros, como cristianos, nos pasa. Pero ¿qué le pasó a Sansón? ¿Cuál fue su consecuencia? ¿Cuál fue el triste desenlace? Lo encontramos en Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16, de los versículos 29 y 30. Jueces 16, 29 y 30. Dice así: asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. En estos versículos se nos muestra el triste desenlace de Sansón, la muerte de Sansón, murió aplastado junto con los filisteos. Y previamente a esto también la Biblia se nos narra de que se le fueron extirpados los ojos. Sansón la pasó terrible, pero eso fue fruto de su relajo espiritual, de haberse relajado, de haberse confiado en sus propias fuerzas, de haber coqueteado con el pecado. Y como dije, teníamos dos ejemplos. Teníamos un ejemplo negativo, que era el de Sansón, de lo que no debemos hacer como hijos de Dios. Y tenemos un ejemplo, podríamos decir, positivo,
Este caso es el caso de Moisés, o sea, el caso de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido por su hermano y llevado a Egipto. Él fue tentado en una ocasión por la esposa de Potifar. Potifar era el guardia del ejército de Faraón. La esposa de él intentó seducir a José. ¿Pero qué hizo José? Eso también lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 39. Génesis 39, 11 y 12. Dice así. Génesis 39, 11 y 12 dice: Aconteció que entró él, José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella, la esposa de Potifar, lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, en estos dos versículos, sobre todo en el versículo 12, se dice que literalmente José corrió de aquel lugar. Corrió de aquel lugar de tentación, de pecado. Pero uno podría preguntarse, oye, que era débil José, no era tan fiel a Dios, no era tan comprometido con Dios, Dios lo bendijo, lo exaltó, pero aún así él tuvo poca fe, podríamos decir, no se quedó ahí y dijo: Dios, ayúdame y libérame de esta situación. No, él corrió. Y la Biblia, hermanos, la Biblia no nos manda a demostrar cuán fuertes somos al resistir la tentación de Satanás, sino a huir del pecado. Y si es necesario, como lo hizo aquí José, a correr de aquel lugar de pecado. Por lo tanto, así como José, nosotros los hijos de Dios, debemos escapar del pecado. Como dije, la Biblia en ninguna parte nos dice: resistan el pecado por sus fuerzas, ustedes van a poder. No, en ningún momento dice eso la Biblia, sino huyan del pecado, como sea, pero huyan del pecado. Vámonos a Santiago 4:7. Aquí uno a veces puede preguntarse, pero ¿cómo, en qué momento va a poder resistir la tentación? ¿Siempre voy a ser esclavo de esa tentación? En Santiago 4:7 encontramos la respuesta a este interrogante. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí se nos dan 3 pasos claves de cómo resistir al diablo, cómo uno como hijo de Dios puede permitir que Satanás huya de nosotros. Pero es muy claro, aquí no dice resístanlo por sus fuerzas y el diablo huirá de vosotros. No, dice claramente: someteos pues a Dios. Si nosotros como hijos de Dios no nos sometemos a Él, no buscamos de Él, no nos llenamos de Él, cuando venga la tentación, cuando venga el momento de la prueba, vamos a ser presa fácil para el diablo. El diablo va a hacer y deshacer con nosotros. Por lo tanto, la invitación es: primero sometámonos a Dios. Y después de eso, resistamos al diablo. Y de esa manera Él va a huir de nosotros. Y también otro punto importante, como estamos hablando de pecado y huir del pecado, es la consecuencia. Como vimos lo que le pasó a Sansón, nosotros como hijos de Dios, cuando pecamos, independiente del pecado que sea, porque a veces uno dice, comete el error de decir: no, este pecado grande, pecado chico, en fin, es pecado, siempre va a venir una consecuencia. Es inevitable. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, obviamente Dios en su misericordia nos va a perdonar, pero la consecuencia nunca nos vamos a poder escapar. Y de esta manera, Dios muestra su amor y aparte su justicia. Él no puede dejar de ser justo. Y también, a través de la consecuencia, nosotros también nos llevamos un aprendizaje. Para la próxima vez que se nos presente eso y uno mire para atrás y diga: no, tuvo una consecuencia esto. Dios no quiere que yo haga esto. Ya sé lo que es pasar por esto, entonces, no, voy a pensarla 2 veces para volver a hacer lo mismo. El tercer subpunto dice: ¿cómo nos afecta? ¿Nos afectará realmente darnos ciertas libertades de vez en cuando? ¿O le estamos dando color o estamos poniendo mucho color?
Cuando comenzamos a incorporar en nuestra vida ciertas cosas, no necesariamente el pecado en sí, sino las cosas que nos pueden llevar a pecar, y peor aún las normalizamos, esto nos lleva a entibiecernos. ¿A qué me refiero con ser tibio? No ser ni de allá ni de acá, es como que andamos oscilando entre acá y acá, no somos, a veces como que somos cristianos, otras veces como que no. Eso es ser tibio, en simples palabras. Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los tibios, a los cristianos que somos tibios? Esa respuesta también la encontramos en la Biblia en el libro de Apocalipsis, para que vayamos buscando también. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Ahí también está en la pantalla para que lo puedan buscar. Apocalipsis 3, 16. El título del versículo 14 hasta el 22 dice la iglesia tibia. Eso es el título. Pero el versículo 16 nos dice, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras las está diciendo Jesús. Y aquí nos dejan claro qué es lo que él piensa respecto a los tibios. Lo dice en una expresión bien clara. Yo creo que a él no le gusta los cristianos tibios. No le gusta que seamos de allá y de acá al mismo tiempo. O somos de allá o somos de acá. Por lo tanto, si nosotros, como decía antes, jugamos con fuego, nos vamos a quemar, como dice el dicho. El fuego sería las cosas, el pecado en sí, o las cosas que nos pueden llevar a pecar, las que están un peldaño antes de pecar. Esto lo encontramos también, la Biblia también habla sobre esto en Proverbios 6, 27 y 28. No habla de este tema. Proverbios 6, 27 y 28. Dice así, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta a esto es no. Y si lo llevamos a este contexto, podríamos decir, ¿podré yo juguetear con el pecado? ¿Podré darme esas libertades? ¿Podré coquetear con el pecado sin yo caer en ese pecado? La respuesta es no. Porque nosotros somos débiles, nuestra carne, nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre va a tender a ir contra Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer esas cosas o darnos ese cierto relajo de vez en cuando, decir, no, yo estoy bien con Dios, me voy a dar una especie de vacaciones, voy a descansar un poco porque ha sido muy cansador. No, no podemos hacer eso porque Satanás siempre va a estar atento a nosotros para hacernos caer, para agarrarnos y alejarnos de Dios. Por lo que a modo de conclusión y respondiendo a la pregunta de esta primera parte, ¿puede un hijo de Dios darse cierta libertad? En realidad puede, porque todo no es lícito, dice la Biblia. Pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. ¿Pero debería un hijo de Dios darse ciertas libertades? No, en ningún momento. Porque ya vimos por qué no, porque tenemos un enemigo astuto y atento y empeñoso en hacernos caer. Pero también quería dejarle un tip que quizás nos pueda ayudar. A mí por lo menos me ha ayudado muchas veces cuando no tengo claridad de si lo que estoy haciendo me va a edificar, si lo que estoy haciendo, ¿qué opina Dios de eso? Y es una pregunta muy simple, que es, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Estaría diciendo lo que estoy diciendo yo? ¿Estaría, no sé, pensando en lo que estoy pensando yo? ¿Escuchando lo que estoy escuchando yo? Si la respuesta es sí, no nos preocupemos y hagámoslo sin problema. Pero si la respuesta es no, o no tenemos claridad, o tenemos dudas si Jesús haría lo que estoy haciendo yo, pensémosla bien en hacerlo. Y oremos a Dios y pidamos la ayuda de que nos muestre y nos ayude en ese momento de duda. La segunda parte tiene por título todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Y también lo quise desprender en dos subpuntos. El primero es, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios? Yo sé que esta pregunta, como hijo de Dios, muchas veces se nos pueden ir a la mente, podemos tener esa duda en lo que hacemos diariamente. Pero para responder primero esta pregunta,
de saber si estoy siguiendo la voluntad de Dios o los deseos de mi corazón engañoso, es saber dónde está la voluntad de Dios, que es en la Biblia, la palabra de Dios. Ahí encontramos expresada toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, es importante escudriñarla, guardar la palabra de Dios y sobre todo practicarla. Porque Dios no nos dejó la Biblia para leerla entera, adquirir conocimiento y que quede todo ahí, sino para practicarla. Ese es el fin principal, practicar todo lo que dice la Biblia, guardar los mandamientos de Dios. Por más que nos cueste, porque obviamente como humanos siempre vamos a flaquear, pero por eso está Dios, para ayudarnos en esos momentos, para corregirnos, para instruirnos. Vámonos a Romanos 12:2. Aquí encontramos un versículo que quizás muchos conozcan, Romanos 12:2. Dice así, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos decir la primera parte del versículo también como, no os conforméis a este mundo, a las tendencias de este mundo, a los pensamientos que sigue este mundo, porque vale decir que son muchas veces engañosos, y hasta los hijos de Dios se ven engañados por los pensamientos mundanos. Dice, si no, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento si no buscamos la palabra de Dios? Si no oramos a Dios, que nos muestre su voluntad. Por lo tanto, aquí dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con el fin de que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice aquí, agradable y perfecta. La voluntad de Dios perfecta, aunque muchas veces nos duela la voluntad de Dios, nos cuesta aceptarla, pero por fe nosotros tenemos que saber que es perfecta. Y ahora yo quería aplicar esto, de que la Biblia muchas veces nos ayuda, nos resuelve muchas dudas espirituales cuando estamos en confusión, y quería ponerlo en práctica con un ejemplo de la Biblia que se encuentra en Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, los versículos 15 al 17. Dice el título acá, no améis al mundo. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, en estos 4 versículos se nos dice mucha información, aquí se expresa claramente la voluntad de Dios. Pongámonos en el caso que a mí, no sé, me gustan mucho las cosas del mundo, no sé, ya sea el deporte, las cosas materiales, y aún así, y aún peor que eso, lo pongo sobre Dios, lo pongo como prioridad en mi vida. Y yo leo estos versículos. Primero parte diciendo no améis al mundo, el título. Aquí claramente es muy clara la Biblia en estos pasajes. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. También nos dice el porqué de eso, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a describir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son de Dios. Ninguna de esas cosas son de Dios, son del mundo. Por lo tanto, si yo amo mucho las cosas del mundo y son mi prioridad día a día, el amor de Dios no está en mí. Así dice la Biblia. Pero termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que nosotros podamos desear de este mundo, todo lo terrenal, es pasajero. Podríamos decir en otras palabras, no vale la pena hacernos tesoro en este mundo. No sacamos nada con hacer tesoro en este mundo. Y peor aún, ponerlo por sobre Dios, porque es pasajero. Pero también lo contrasta con la voluntad de Dios. Dice el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es eterno. Por lo tanto, estos 4 versículos, si yo estoy en esta condición, la Biblia me va a ayudar. Dios va a mostrar su voluntad y yo voy a contrastar lo que hago con lo que dice la Biblia y voy a decir, no estoy haciendo lo que dice la Biblia. Dios
me dice que no haga lo que estoy haciendo. Por lo tanto, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de este tipo, que nos ayudan, nos muestran la voluntad de Dios para que nosotros tengamos claridad de que si lo que estamos haciendo está bien o no, y si está mal, para que oremos a Él y le pidamos ayuda. El segundo subpunto, ya para ir concluyendo, dice, Dios nos da la respuesta. Bueno, puede ser difícil muchas veces como cristianos, como humanos, estar firmes en Dios, estar atentos al ataque del enemigo, puede ser cansador muchas veces. Y quizás en el camino, mientras estamos intentando seguir la voluntad de Dios, agradar a Cristo constantemente, muchas personas nos rechazan. La Biblia es clara cuando dice que el mundo nos va a rechazar por seguir a Cristo. A causa de Cristo el mundo nos va a rechazar. Y puede que vengan a nuestra vida muchas preocupaciones, pero no, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? ¿Qué es lo primero que debo hacer para ser un buen cristiano? La Biblia nos da la respuesta, Dios nos da la respuesta en Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice así, un versículo muy conocido por nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, el versículo 33 es muy claro. Dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Antes que todas las otras cosas, antes que toda prioridad terrenal, ya sea mi estudio, mi deporte favorito quizás, muchas cosas que se nos pueden presentar. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las cosas van a ser añadidas, todas nuestras preocupaciones, pero si voy a la iglesia o si sirvo a Cristo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo arreglo mis problemas? Dios va a cubrir cada una de esas cosas. Pero dice claramente la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos los problemas que podamos tener, todas las preocupaciones, todo va a ser añadido. Dios va a cubrir todas esas preocupaciones que podamos tener. Y también dice el 34, que no nos afanemos por el día de mañana. Muchas veces nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios está siempre con nosotros y nos va a ayudar en todo momento, pero aún así muchas veces nos preocupamos por el día de mañana, lo que va a pasar, hasta las enfermedades muchas veces. Y es natural como humanos que muchas veces vengan esas preocupaciones, pero hay que tener claro que Dios, la Biblia nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. Él está al tanto de cada cosa. Y también está esperando que nosotros le pidamos y oremos a Él. Y a modo de conclusión, hermanos, les quería dejar un desafío para todos nosotros, que lo podamos hacer si es posible. Dice, examinemos nuestro día a día y si es posible anotemos también las cosas que uno crea que me pueden estar alejando de Dios, que me pueden estar enfriando espiritualmente. Cosas que nos pueden llevar a pecar muchas veces. Muchas veces puede ser lo que veo, lo que digo, lo que hago en mi vida cotidiana, hasta lo que escucho. Hoy en día la música está muy peligrosa, sobre todo para los jóvenes que nos gusta mucho la música. Es muy peligroso lo que está pasando hoy día. Hay mensajes subliminales, hasta hay mensajes explícitos. Y uno como joven a veces puede decir, no, pero si no porque lo escuche lo voy a hacer. Pero nos está edificando como hijos de Dios, nos está aportando a nuestro espíritu, a nuestra relación con Dios, o nos está quitando. Tarde o temprano nos va a enfriar espiritualmente y nos vamos a alejar de Dios. Así que es muy importante, como dije, estar atentos, atentos al ataque de Satanás, verificar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, nunca olvidarlo, y preguntarnos y muchas veces cuestionarnos nosotros mismos y decir, ¿estoy siguiendo la voluntad de Dios o me estoy dejando llevar por mis deseos? Oremos. Señor amado y Padre Celestial, te damos gracias por esta predicación. Te pido que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que podamos poner esto en práctica, Señor. Gracias por utilizarme a mí, Señor, para hablar de tu palabra. Te pido que seas en cada una de las familias representadas, Señor, y que seas con nosotros, Señor, mostrándonos, Señor, en qué cosas estamos haciendo muchas veces mal contra tu palabra o estamos relajándonos en ciertas áreas de nuestra vida, Señor, que nos pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación contigo. Te pido que te quedes con nosotros, lo que queda de esta reunión, te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén.